Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero aportar algo de información que pueda aclarar las dudas sobre qué tipo de crisis económica existen y cuáles son las que, en mi opinión, podríamos estar viviendo ahora o podríamos vivir en un futuro próximo. Como vemos, los shocks o crisis de mercado que podemos encontrar se tratan del shock de oferta, el shock de demanda, el shock financiero, el shock energético y el shock cambiario. Nos vamos a centrar principalmente en tres: en el de oferta, demanda y financiero, que creo que es el que más nos compete en este momento. Y vamos a empezar, por ejemplo, explicando el shock de oferta. En el shock de oferta podemos encontrar dos partes, una positiva y otra negativa. La negativa, que es la que vamos a ver en más profundidad, se trata cuando se produce una disminución de la oferta de bienes y servicios y esto produce un incremento de los precios. Provoca un desplazamiento de la curva de la oferta agregada hacia la izquierda. Y por el lado positivo se produce cuando un aumento de la oferta y una disminución de los precios se lleva a cabo. Esto normalmente sucede porque se añade algún tipo de cambio tecnológico o se aumenta la productividad. Este acontecimiento provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Vamos a entrar en profundidad en lo que es un shock de oferta negativo y lo que vemos, como hemos dicho, es que produce una disminución de la oferta de bienes y servicios y un incremento de los precios. Esto provoca un desplazamiento de la curva de la oferta agregada hacia la izquierda y los motivos principales que producen un shock de oferta son la subida en el precio de los insumos importados, que encarece el producto de bienes y servicios, los cambios drásticos en las condiciones climáticas que reducen la producción, como por ejemplo una inundación o una sequía, y las catástrofes naturales que reducen la producción, por ejemplo un terremoto. Este tipo de shock suele dar como resultado una menor producción, una reducción de los beneficios, por lo tanto una reducción en la capacidad adquisitiva y esta reducción en la capacidad adquisitiva también se da a los trabajadores por la pérdida de empleo y por una subida de los precios de los bienes y los servicios. Al fin y al cabo, si yo estoy ganando, pongamos un precio base de 1.000 euros y se me reduce el tiempo de empleo, pues pasaré a ganar menos de 1.000 euros y si encima se produce una subida de los precios de los bienes y servicios, pues con esos 600, 400 o 500 euros que yo gane podré comprar menos cosas. Por lo tanto, tenemos una reducción de la capacidad de adquisición. Como veis en esta gráfica, cuando ponemos que es bastante sencilla para que se entienda, por cierto, o espero que se entienda, cuando ponemos en contexto la demanda agregada y la oferta agregada en una escala de precio y cantidad, lo que apreciamos es que cuando se reduce la oferta agregada se produce un desplazamiento a la izquierda, lo que nos da que donde antes el punto de equilibrio era este, se producía X cantidad a un precio, por ejemplo, se producían 10 unidades a 5 euros, lo que nos da como resultado es que al desplazarlo hacia la izquierda nos encontramos un nuevo punto de equilibrio, que sería el B, donde producimos menos cantidad a un precio mayor. Y así sucesivamente. Si esto se alargase en el tiempo, lo que produciría, vamos a introducir aquí un nuevo objeto, sería un nuevo punto de equilibrio al desplazar hacia la izquierda esa curva. Y por lo tanto, tendríamos ese nuevo punto de equilibrio que nos daría una cantidad menor a un precio mayor. Y si eso continuase, llegaríamos a un punto en el que el precio sería increíblemente alto y una cantidad de producción increíblemente baja. Pongamos un ejemplo que no queda tan lejos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China encarece el coste de los bienes en proporción a los aranceles e impuestos. Esta subida del coste de producción provoca una menor demanda a nivel global que finalmente afecta al crecimiento económico, al empleo y al nivel de renta disponible del ciudadano. Como podéis observar en la gráfica, el impacto de la guerra comercial redujo el crecimiento económico, provocó un menor empleo y subió el coste de adquisición de esos productos debido a los aranceles. En este otro gráfico podemos ver cómo el efecto de una guerra comercial influye negativamente en el comercio mundial debido a que se reducen las transacciones, generando así un shock de oferta. Por el lado de shock de demanda también encontramos dos tipos.
Uno el negativo y otro el positivo. El negativo se produce cuando hay una disminución de la demanda de los bienes y servicios y por lo tanto hay una bajada de los precios. En este tipo de shock vemos que están bastante alineados. Si baja la demanda, baja el precio. Y al contrario también. Provoca un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda. Y por el lado positivo del shock positivo se produce un aumento de la demanda y un aumento de los precios. Un shock de demanda positivo provocará un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha. Como vemos, vamos a entrar en profundidad en el shock de demanda negativo y lo que vemos es que se trata de cualquier perturbación ocurrida en variables como el gasto público y la inversión generadas por las políticas macroeconómicas, pero también como las de demanda privada, que provocan fluctuaciones en los productos, en los precios y en el empleo. Las principales variables que pueden provocar un shock de demanda son, por ejemplo, la subida del desempleo, ya que provoca una caída en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, las expectativas futuras de los aspectos económicos, pues eso es lo que llamamos la confianza del consumidor, ya que si no hay confianza, si el consumidor no tiene esa confianza, lo que aumenta es la tasa de ahorro del ciudadano y una propensión menor a gastar. Políticas monetarias poco flexibles, como por ejemplo el aumento de la tasa de interés, lo que conlleva que estén menos predispuestos a sacar crédito y por lo tanto estén menos predispuestos a consumir y a gastar ese crédito. La subida de los impuestos, porque si te suben los impuestos te encontrarás con que tienes menos renta disponible. Y la desaceleración económica, recesiones o depresiones. Como consecuencia de este tipo de desaceleración económica, recesiones o depresiones, tenemos mayor desempleo y menor confianza del consumidor. Este tipo de shock suele dar como resultado menor demanda agregada, menor consumo, menor inversión, menores beneficios para la empresa, aumento del desempleo, pérdida de la confianza, aumento del ahorro, la bajada de los precios y riesgo de deflación. Es por esto que este tipo de demanda es la que solemos encontrarnos en las diferentes crisis. Como vemos en la gráfica, la oferta agregada y la demanda agregada buscan un nuevo punto de equilibrio, este sería el anterior, y busca ese nuevo punto de equilibrio al desplazar a la izquierda la demanda agregada, reduciendo así el número de bienes que se adquieren o se producen y el precio al que se hace. Vemos el shock financiero. Después de una etapa de confianza extrema en el mercado, de repente surge la falta de confianza en el sector financiero de cualquier activo y se desploma el valor en bolsa, lo que produce una severa crisis económica llamada crisis financiera. Este tipo de shocks o crisis pueden suceder en cualquier tipo de mercado, como por ejemplo la tulipomanía, cuando los tulipanes valían una auténtica barbaridad y luego se desplomaron, en la bolsa, como en el S&P, en los bonos, cuando los precios suben sin que haya una situación que lo justifique, en bolsa, cuando las valoraciones siguen subiendo pese a que los beneficios empresariales no lo hacen y hay desaceleración económica, en el mercado inmobiliario, cuando las condiciones crediticias son tan expansivas que los precios suben pese a que la realidad económica no lo acompaña, las materias primas, como por expectativas futuras de menores existencias, aunque la demanda esté bajando, en las criptomonedas, como tenemos aquí, como por ejemplo pasó en el Bitcoin por pura especulación o por la esperanza de que esto acabe convirtiéndose en el próximo oro o en la moneda que vamos a utilizar todo el mundo o cosas similares, o en el mercado de crédito cuando las condiciones financieras son ultralaxas e invitan a endeudarse a todo el mundo de manera insostenible. Cuando este tipo de reacciones, tras perseguir un activo al alza de una forma un tanto irracional, el mercado se da cuenta de que las valoraciones que existen actualmente no tienen sentido, ya que no hay un respaldo real que sustente este valor, su precio tiende a desplomarse. Ahora bien, ¿qué tipo de crisis estamos viviendo? En primer lugar, todo apuntaría a un shock en la oferta, ¿no? Un 75% de los expertos cree que el shock de oferta por el coronavirus pasará a ser de demanda, pero en principio empezaríamos por el shock de oferta. Encontramos que millones de fábricas cerradas a nivel mundial, por lo tanto, el resto de las empresas que quedan abiertas se verán con una capacidad de trabajo menor, al no poder obtener suministros para poder continuar con su producción. Si esto se mantiene en el tiempo, veremos que es mucho más probable que vaya transfiriendo a un shock de demanda. Las personas estamos actualmente recluidas en nuestras casas debido a una cuarentena masiva por el virus que estamos sufriendo. Esto nos lleva a realizar un consumo mínimo, tan solo para cubrir los bienes de primera necesidad y a mayor duración de esta crisis, mayor impacto negativo tendrá sobre la economía, haciendo más visible ese shock de demanda.
Como ya hemos comentado, si surge un shock de demanda, las empresas ganarán menos dinero, por lo tanto tendrán que empezar a despedir, esto provocará menos renta disponible y por lo tanto una menor capacidad de consumo tras estas cuarentenas. Es por esto que estamos viendo tanta actuación de los bancos centrales y de políticas fiscales que incentiven ese consumo e intenten amortiguar el impacto de estas cuarentenas. Y por otro lado encontramos ese shock financiero. En esta imagen podéis ver los beneficios empresariales después de los impuestos y aquí en azul el precio del SP500. Como veis, normalmente tienen que ir con una cierta relación o correlación, pero hay momentos en los que se desvirtúa totalmente, los crecimientos no son alcistas o no crecen demasiado o son bastante estables, y por el contrario el índice sí que tira con mucha fuerza hacia arriba, lo que provoca que más adelante haya una vuelta de una corrección por parte del índice y un aumento de la ganancia por parte de la empresa, hasta encontrar de nuevo esa relación. Y aquí volvemos a encontrar esa desvirtuación. Vemos que las ganancias corporativas son estables, sin embargo hay un gran gap entre el SP y esos beneficios empresariales. Por lo tanto, tal vez estemos ante ese shock financiero y actualmente estamos procediendo con las caídas que hemos visto en los mercados a ajustar ese gap. Además, sabemos que la deuda se encuentra en máximo histórico. Como podéis ver en los vídeos anteriores donde comentamos el riesgo del mercado de crédito que estamos sufriendo o que podemos sufrir. Como siempre, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nada. Nos vemos en los próximos vídeos.